Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 20ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 20ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 20 versículos 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: «¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?». Ellos le respondieron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: «Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros». Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: «Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos: «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?». Palabra del Señor. Muy bien, pasemos ahora a la reflexión del Evangelio de hoy, que en cierta manera es una continuación del Evangelio que escuchamos el lunes y ayer martes en torno al reino de Dios, o como a veces hablamos del cielo, ¿no? De cómo es que uno llega a participar del reino del reino de los cielos, si es por nuestros méritos, si es porque lo merecemos o porque es una gracia de Dios. Esto lo vimos en torno al joven rico que le dijo a Jesús que él había cumplido todos los mandamientos y que por tanto él buscaba algo más perfecto, algo que pudiera hacer para merecer, para ganarse su participación en el reino del cielo. Pero Jesús le dice que venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres y después lo siga, ¿no? Así que el joven decide no responder a la invitación de Jesús, porque no está dispuesto a deshacerse de lo suyo, porque su identidad está íntimamente conectada con sus posesiones. Pero también encontramos el mismo problema que el joven rico con los apóstoles, cuando Pedro le pregunta a Jesús: «Y nosotros que lo hemos dejado todo, a diferencia del joven rico, por seguirte a ti, ¿qué tendríamos de recompensa?», ¿no? Y esta mentalidad de recompensa es la misma mentalidad del joven rico, que pensaba que podía comprarse o ganarse el reino de los cielos con sus obras. Ahora, Jesús no corrige directamente a Pedro y a sus apóstoles, pero es la misma mentalidad prácticamente del joven. Y ahora tenemos aquí en esta parábola del reino de Dios, en cierta manera, la conclusión, la enseñanza tanto en torno al joven rico como a los discípulos, de que el reino de Dios
no es algo que uno se gana o se merita, es un don de Dios, ¿no? Y Jesús, como buen maestro, como buen pedagogo, pues aquí nos da otra parábola en torno al reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. ¿Quiénes son estos primeros trabajadores que el dueño de la viña contrata? Prácticamente vienen siendo los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos, todos aquellos que piensan que por sus obras se han ganado tanto el amor de Dios, el respeto de Dios, como el reino de Dios, ¿no? De que sus obras los justifican. Y esto es precisamente lo que Jesús contrarresta y quiere tirar abajo, porque es por la pura gracia de Dios que somos salvados, que somos restaurados, que somos invitados a participar en el reino de los cielos por la pura gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta más digna a esta iniciativa de Dios que viene a nosotros en Jesucristo? Es la gratitud. La gratitud, porque a pesar de que no lo hemos merecido, Dios nos lo ha dado, y esto es lo que nos explicará en la parábola. A pesar de que no lo hemos ganado, no lo hemos merecido, igualmente Dios nos los da. Y este es el tema central de esta parábola. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a la viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. ¿Quiénes son estos otros que el dueño de la viña va contratando cada vez más tarde en el día? Pues vienen siendo quizás otros judíos que quizás no se sientan tan perfectos como los escribas, como los fariseos, como los saduceos, como aquellos que piensan que son autojustificados por sus obras, ¿no? Por su santidad externa. Son aquellos que piensan que se han ganado el amor de Dios, el perdón de Dios, el reino mismo de Dios. Dice, por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Ahora, ¿quiénes son estos últimos? Vienen siendo prácticamente los no judíos, los paganos, aquellos que aún no conocen al Dios verdadero de Israel, ¿no? Entonces estos son los que a últimas son llamados porque nadie los había invitado, nadie los había llamado a esta relación con el Dios único de Israel, ¿no? Así que estos vienen representando prácticamente los paganos, los no judíos, que por pura iniciativa de Dios son salvados, no porque se lo meritan, no porque se lo han ganado, sino pues es la voluntad de Dios que todo cuanto Dios ha creado, Dios ama, y todo cuanto Dios ama, Dios desea salvar. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, lo escogió para que fuera luz para el mundo, para que por medio de Israel todas las naciones llegaran a conocer al único Dios verdadero. Pero Israel había fracasado en esto, había fallado en esto. Y en tiempos de Jesús, el liderazgo religioso había en realidad caído en un momento de crisis. Y esto es lo que Jesús critica tanto en la religiosidad o santidad externa que manifiestan los fariseos y escribas particularmente. Ya los saduceos, que se vienen siendo los líderes políticos judíos, ya estos Jesús prácticamente los descartaba. Y después estaban los esenios, este otro grupo separatista que se había alejado de los pueblos y ciudades porque habían juzgado de que la comunidad judía en los pueblos y ciudades estaba muy corrompida y ellos se habían separados. Se cree de que Juan el Bautista salió de una de estas comunidades esenias separatistas y que por tanto también estos con una espiritualidad muy rígida manifestada en el mismo San Juan Bautista, pues tampoco encajaban bien en cómo Jesús ve
el reino, cómo lo interpreta y cómo lo manifiesta en su propia persona. Así que estos últimos vienen siendo los paganos, ¿no? Y ahora viene el tema central de esta parábola. El dueño de la viña le dice a su encargado que llame a los trabajadores y que les dé el sueldo del día, empezando con los últimos. Este es otro tema que Jesús, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos, ¿no? Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Aquí está la enseñanza, el tema que Jesús, por medio de esta parábola, quiere dar. Empieza con los últimos, porque los últimos serán primeros, los primeros serán últimos, y también para dar el mensaje particularmente a aquellos que se sienten autojustificados, particularmente los escribas, los fariseos, los saduceos, todos aquellos que piensan que se han ganado el reino por sus propias obras. Y esto es lo que Jesús rechaza concretamente. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Un denario era el sueldo del día. Y aunque solamente trabajaron 1 hora o 2 horas máximas, el dueño de la viña les da el salario del día, porque era lo que necesitaban para alimentarse y alimentar a sus familias. Así que el salario, que es equivalente al reino de Dios, no es algo que se merecían, porque habían trabajado solamente 1 o 2 horas máximas, sino es un don de Dios. Cuando les llegó a su turno a los primeros, creyeron que recibirían más. O sea, los primeros están viendo todo este drama, como el dueño de la viña pues les da el sueldo del día a los que trabajaron solamente 1 hora, y después los otros, y estaban pensando los primeros: no, si a esto le está dando un denario, a nosotros quizás nos dará más, ¿no? Entonces estos son los que se sienten autojustificados. Nuevamente, los primeros representan a los escribas, los fariseos, aquellos que se sienten autojustificados por sus obras. Cuando les llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario, que fue lo que acordó el dueño de la viña con ellos. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Aquí entra esta actitud que aún vemos también dentro de la Iglesia Católica, de aquellos que han sido, por ejemplo, católicos de generaciones, ¿no? O de que siempre están en la Iglesia, que se sienten superiores, que se sienten mejores que otros que apenas ponen pie en la iglesia o que no participan en muchas de las actividades dentro de la iglesia. Así que estos primeros, estos que se sienten autojustificados, ya sea porque vienen de familia muy católica, o porque quizás participan mucho, piensan de que sus obras los hacen mejor, ¿no? Lo que no entendemos a veces es de que el llamado a ser buenos, compasivos, generosos, misericordiosos, a ser un buen prójimo con otros, no es para ganarnos nada. No es para comprobarle a Dios ni al mundo nada. Es porque es nuestra nueva naturaleza. Esto es lo que el lunes y el martes hemos venido hablando, ¿no? De que en Cristo se nos da una nueva naturaleza, como hijos e hijas amados de Dios, ¿no? Y entonces el por qué ser bueno, el por qué esforzarnos para ser justos, compasivos y misericordiosos, no es para ganarme nada, ni el cielo mismo, puesto que es una gracia de Dios, algo que Dios nos da por su soberana voluntad. Porque es la voluntad de Dios, no nuestra recompensa. Aquí en estos últimos versos Jesús sella el mensaje central cuando dice: pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último
lo mismo que a ti. O sea, ¿quiénes son los últimos? Los paganos, los no judíos, ¿no? Aquí está la gracia de Dios manifestada claramente. El reino de Dios es algo que se ofrece tanto a judío o israelita como a los paganos, a los no judíos, ¿no? Por la pura gracia de Dios, porque es la intención de Dios de salvar todo cuanto Dios ha creado, ¿no? Así que esto queda bien claro, que el reino de Dios no es una recompensa, no es algo que uno merita, no es algo que uno gana, es algo que Dios nos da, ¿no? Y nuevamente aquí la pregunta, el por qué ser bueno, justo y compasivo, porque es nuestra nueva naturaleza, no para ganarnos nada, no para comprobarle a Dios y al mundo nada. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.